Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren maravillosamente bien. Hoy, chicos y chicas, tenemos una noticia que honestamente nos ha dejado a todos con la boca abierta. Estamos hablando de dos nombres que resuenan con fuerza en el mundo del espectáculo, dos estrellas que brillan con luz propia, Can Yaman y Demet Özdemir. Si son fans de las telenovelas turcas, del carisma desbordante y de las historias que nos roban el aliento, prepárense porque lo que les vamos a contar hoy es realmente impactante. Vamos a sumergirnos en los últimos rumores y, lo que es más importante, en la confirmación de algo que muchos de ustedes, y nosotros también, estábamos esperando con una mezcla de esperanza y expectación. Así que si aún no lo han hecho, los invito encarecidamente a que se suscriban a nuestro canal. Denle al botón de suscripción y activen la campanita para no perderse ni un solo detalle de las noticias más jugosas y exclusivas del mundo del entretenimiento. No querrán quedarse fuera de esta conversación. Y es que, como les decía, la noticia que ha saltado a los titulares y que ha revolucionado las redes sociales en las últimas horas es, sin duda, una de las más sorprendentes del año. Hablamos de Can Yaman y Demet Özdemir, dos actores que no solo comparten un pasado profesional muy exitoso, sino que también, para muchos, comparten una química que trasciende la pantalla. Recordemos que ambos protagonizaron juntos Erkenci Kuş, o Pájaro Soñador como la conocemos en muchos países, una serie que se convirtió en un fenómeno global y que catapultó sus carreras a niveles estratosféricos. La conexión entre sus personajes, Kandibit y Sanem era tan palpable, tan real, que inmediatamente surgieron las especulaciones sobre si esa magia existía también en la vida real. Durante el rodaje y tras su éxito, los rumores de un romance entre Can y Demet no cesaron. Había fotos, comentarios y una admiración mutua que se hacía evidente en cada aparición pública. Sin embargo, en su momento ambos mantuvieron una postura cautelosa, hablando siempre de una amistad muy especial y un gran respeto profesional. Y aunque muchos esperábamos, cruzando los dedos, que esa relación se solidificara, el tiempo pasó y sus caminos parecieron tomar rumbos diferentes. Can se embarcó en proyectos internacionales, como la serie italiana Viola come il mare, y Demet continuó cosechando éxitos en Turquía. Pero aquí viene lo impactante, lo que nadie esperaba, o al menos no de forma tan inminente. Porque, amiga @s, la noticia que ha explotado hoy, 11 de noviembre de 2025, es que Can Yaman y Demet Özdemir han regresado. Y no estamos hablando de un simple reencuentro casual o de un rumor sin fundamento. La información que manejamos es sólida, proviene de fuentes muy cercanas y, lo más importante, hay indicios y confirmaciones que apuntan a una reconciliación que tiene a sus seguidores en un estado de euforia total. Imaginen, después de años de especulaciones, de seguir sus vidas por separado, de verlos brillar individualmente, estos dos ídolos han decidido darse una segunda oportunidad. La pregunta que todos nos hacemos es, ¿qué ha llevado a esta reconciliación? ¿Qué ha cambiado para que estos dos talentosos actores retomen su relación? Los detalles que empiezan a filtrarse son fascinantes. Al parecer, fue Can Yaman quien dio el primer paso para reconectar con Demet. Se dice que tras un periodo de reflexión y de darse cuenta de lo mucho que significaba Demet en su vida, decidió contactarla. Y la respuesta de Demet, según las fuentes, fue más que positiva. Parece que la chispa que se encendió durante Pájaro Soñador nunca se extinguió del todo, solo estaba latente, esperando el momento adecuado para reavivarse. Los primeros encuentros habrían sido discretos en un principio para evitar el revuelo mediático, pero la noticia, como era de esperar, ha sido imposible de contener. Se habla de cenas íntimas, de viajes cortos y misteriosos, y de una conexión que ha vuelto a surgir con una fuerza renovada. Pero no nos quedemos solo en los rumores. Hay más. Las redes sociales, siempre atentas, han captado algunos gestos que para los fans más observadores, no pasaron desapercibidos. Si bien aún no hay declaraciones oficiales conjuntas, algunos de sus seguidores más fieles han señalado sutiles interacciones, likes estratégicos, o comentarios que, interpretados en este nuevo contexto, adquieren un significado completamente diferente. Es como un juego de pistas para sus admiradores, que se deleitan decodificando cada pequeño detalle. Y es que cuando dos personas tienen esa química tan especial, como la que Can y Demet demostraron en Pájaro Soñador, el público siempre está a la expectativa. Además, pensemos en el impacto profesional que esto podría tener. Imaginen un posible reencuentro en pantalla. Sería, sin duda, un evento televisivo sin precedentes. La demanda de una nueva serie protagonizada por ellos dos.
sería astronómica. Los canales de televisión y las plataformas de streaming estarían compitiendo por tenerlos en sus filas. Y es que el público no solo ama verlos juntos, sino que también admira su talento individual. Khan ha demostrado su versatilidad en diferentes producciones, explorando géneros y públicos distintos. Y Demet, por su parte, ha seguido consolidándose como una de las actrices más queridas y talentosas de Turquía, con proyectos que le han permitido explorar personajes complejos y cautivadores. Esta noticia, más allá del aspecto romántico, también nos habla de segundas oportunidades en la vida, de la posibilidad de reconsiderar decisiones y de reencontrar caminos que fueron importantes. A veces las presiones de la fama, las agendas apretadas y las distancias pueden poner a prueba cualquier relación. Y parece que Khan y Demet, tras haber vivido esas experiencias por separado, han encontrado un nuevo terreno común, un entendimiento mutuo que les ha permitido volver a conectar. Es un recordatorio de que incluso en el mundo del espectáculo, donde todo parece tan efímero, los sentimientos genuinos pueden prevalecer. Por supuesto, habrá quienes se pregunten si esta vez será diferente. Si la intensidad de sus carreras, la exposición mediática constante y las exigencias de Hollywood, o en este caso del panorama internacional, no volverán a poner a prueba su relación. Solo el tiempo lo dirá. Pero lo que sí es cierto es que la ilusión y la esperanza que esta noticia ha generado en millones de fans alrededor del mundo es algo innegable. Es la confirmación de que las historias de amor, incluso las que parecen haber tenido un punto final, pueden tener capítulos nuevos e inesperados. La magnitud de este regreso se entiende mejor al considerar el fenómeno global que fue Pájaro Soñador. La serie no solo arrasó en Turquía, sino que conquistó audiencias en más de 70 países, traduciéndose a innumerables idiomas y convirtiéndose en un fenómeno cultural. La conexión entre Khan y Demet era el motor de esta popularidad. Su química en pantalla era tan magnética que para muchos espectadores difuminaba la línea entre la ficción y la realidad. Las miradas cómplices, los gestos tiernos, las peleas apasionadas, todo contribuía a crear una fantasía romántica que cautivó a millones. Y es precisamente esa fantasía la que ahora se reaviva con la posibilidad de que esa magia trascienda una vez más. Se dice que el proceso de reconciliación no ha sido repentino. Fuentes cercanas a ambos actores sugieren que, a pesar de sus caminos separados, siempre mantuvieron un respeto y un afecto mutuo. Quizás fueron las experiencias vividas individualmente, los éxitos cosechados y los desafíos superados, lo que les hizo reevaluar lo que habían tenido. El brillo individual que ambos han proyectado en sus carreras posteriores solo sirve para aumentar la expectación. Khan Yaman ha demostrado su ambición y su capacidad de adaptación al incursionar en producciones internacionales, mostrando un lado más maduro y versátil de su talento. Por otro lado, Demet Özdemir ha seguido brillando en Turquía, consolidando su estatus como una de las actrices más queridas y respetadas, eligiendo roles que desafían sus límites y demuestran su profundidad artística. El hecho de que Khan haya dado el primer paso es significativo. Sugiere una madurez emocional y una voluntad de reconocer el valor de lo que compartieron. La respuesta positiva de Demet, según las informaciones, ha sido clave. Es posible que ella también haya estado reflexionando sobre el pasado y haya visto la oportunidad de reencontrar esa conexión especial. Los encuentros discretos y los viajes cortos y misteriosos que se mencionan añaden un toque de intriga a la narrativa, alimentando la imaginación de los fans y manteniendo viva la llama de la especulación. En el universo de las redes sociales, donde cada interacción es analizada al microscopio, los likes estratégicos y los comentarios se convierten en verdaderos mensajes codificados. Para los seguidores más acérrimos, estos pequeños gestos son la prueba irrefutable de que algo está sucediendo. Es un juego de detective para ellos, un emocionante rompecabezas en el que cada pieza encaja para confirmar sus esperanzas. Esta anticipación colectiva es una parte fundamental del fenómeno que rodea a estas dos estrellas. El potencial impacto profesional de esta reconciliación es algo que no se puede subestimar. Un nuevo proyecto conjunto no sería simplemente una serie más, sería un evento de proporciones épicas. La demanda de una nueva colaboración entre Khan Yaman y Demet Özdemir sería monumental. Las cadenas de televisión y las plataformas de streaming de todo el mundo estarían ansiosas por asegurar los derechos de emisión. La combinación de su talento actoral, su innegable química y la devoción de su fandom crearía una audiencia masiva y comprometida. Más allá del brillo del espectáculo, esta historia resuena a un nivel más humano.
Os habla de la importancia de las segundas oportunidades, de la capacidad de aprender de los errores y de la posibilidad de reavivar conexiones valiosas. La vida, especialmente la vida bajo los reflectores, está llena de presiones y desafíos. Las agendas apretadas, los viajes constantes y la constante escrutinio mediático pueden desgastar incluso las relaciones más fuertes. Que Khan y Demet hayan encontrado un camino de regreso el uno al otro sugiere una fortaleza en su vínculo que ha superado esas adversidades. Es natural que surjan preguntas sobre la sostenibilidad de esta nueva etapa. ¿Serán capaces de navegar las exigencias de sus carreras internacionales sin que esto afecte su relación? ¿Podrán mantener la privacidad en un mundo que anhela sus detalles personales? El tiempo será el juez final, pero lo que es innegable es la oleada de optimismo y alegría que esta noticia ha generado. Es la validación de la idea de que el amor y la conexión genuina pueden triunfar sobre las circunstancias. Y aquí es donde entra su opinión, queridos espectadores. ¿Qué piensan ustedes sobre esta impactante noticia? ¿Estaban esperando esta reconciliación? ¿Creen que esta vez su relación será más sólida? Nos encantaría saber sus teorías, sus esperanzas y sus opiniones en la sección de comentarios. Sus aportes son lo que hacen que este canal sea tan especial. Así que no duden en compartir todo lo que les venga a la mente. Para ir cerrando este vídeo, quiero agradecerles de todo corazón por habernos acompañado una vez más en esta apasionante crónica del mundo del espectáculo. Ha sido un placer compartir con ustedes esta noticia que, sin duda, ha puesto a todo el fandom en estado de alerta. Recuerden que la vida, al igual que las buenas historias, siempre nos reserva sorpresas. Y ahora, si les ha gustado este vídeo y quieren seguir recibiendo este tipo de contenidos exclusivos, por favor, no olviden darle un buen me gusta a este vídeo. Compártanlo con todos sus amigos y conocidos a quienes les interese esta noticia. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse absolutamente nada. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias y más sorpresas. Hasta la próxima.